Bienvenidos a nuestro programa número 141 de Aprendiendo a Pensar. Cada día os traemos partidas de ajedrez históricas, personajes más o menos conocidos de diferentes épocas, y hoy os traemos un jugador muy desconocido aparentemente, pero que tuvo un día de inspiración magnífica. Es decir, fue un jugador que jugó una partida de ajedrez por correspondencia. Como sabéis, la semana completa la estamos dedicando a partidas de ajedrez que se jugaron por correspondencia, una reliquia que hoy en día ya es imposible de hacer porque nos ayudaríamos de ordenadores y con lo cual perdería toda su esencia, pero en la antigüedad sí, se jugaban partidas de ajedrez hasta hace pocos años realmente, ¿no? Partidas de ajedrez por correspondencia, incluso campeonatos mundiales, y pues bueno, el rival recibía la jugada y tenía unos días para efectuar su respuesta, todo por correo postal, y el matasellos es el que indicaba la fecha en la que había salido esa carta, aunque luego hubiera retrasos para no perder la partida. Es decir, no había un reloj como habitualmente en el tablero de ajedrez, sino en este caso era pues la fecha del matasellos, y así se jugaban las partidas y podían durar hasta años, ¿no? Eso tenía una ventaja también, no desplazarse, pero bueno, otra de las ventajas es que tenías muchos días para hacer un solo movimiento, con lo cual las partidas salían con una perfección extraordinaria. Eso le ocurrió a este jugador, a un jugador desconocido por el nombre, es Carl Arvid Sunding. Él nació en 1914, murió en 1999 y no fue un jugador muy prolífico a la hora de participar en muchos torneos de ajedrez. Más que nada, él participó en torneos de ajedrez por correspondencia. Incluso llegó a ser su máximo logro en 1972, llegó a quedar en 10ª posición, es decir, quedó el 10º del mundo en ajedrez por correspondencia. Fue lo máximo que consiguió, pero es un jugador aparentemente desconocido. Pero como decimos, todos pueden tener su día de gloria, su momento de inspiración, esa inmortalidad en ajedrez la consiguen algunos jugadores específicamente cuando tienen un día tan brillante como lo tuvo este hombre, que consiguió una partida brutal. Su peón F consiguió en mitad del tablero llegar a la 8ª fila, coronar en dama, cuando todavía estaban todas las piezas en juego, se habían cambiado nada más que 2 piezas menores, todos los peones en juego, las damas, las torres, y ese peón, que era un héroe, consiguió llegar a última fila, y hoy hemos rescatado esa partida de esa ajedrez por correspondencia en el año 1964 contra Erik Anderson. Espero que os guste esa hazaña tan brutal que consiguió el héroe peón F. Bien, pues el rival que nos ocupa es más conocido el adversario, el que llevaba negras, ¿no?, que era Erik Anderson, pero el que nos ocupa hoy en día, el jugador que nos ocupa y que queremos hacer especial hincapié es el que conducía las piezas blancas en esta partida jugada en el 64, que era Sunding, vamos a llamarle, su nombre era Carl Arvid Sunding, pero vamos a quedarnos con ese apellido, que consiguió hacer esta magnífica obra de arte que veremos. Luego en el cierre hablaremos un poquito más de él, un poquito más de lo que sabemos de su vida, ¿no? Pero ya hemos dicho que lo máximo que consiguió fue quedar 10º en el Campeonato Mundial de Ajedrez por correspondencia, que no es poco, ¿verdad? Jugó E4 y las negras jugaron E6. Aquí, si os fijáis, de nuevo se plantea la defensa francesa, en el que las blancas ocupan todo el centro, pero las negras, gracias a este peón, pues ahora se lo disputan y hacen a las blancas tener que tomar una decisión, subir, cambiar o defenderlo con alguna pieza, en este caso con el caballo C3, que también hoy es más habitual defenderlo por D2 precisamente para evitar la jugada que vino, que fue alfil B4. Esta es la variante Binauer dentro de la defensa francesa. Sabéis que está en la apertura o la defensa, que tiene un nombre principal, por ejemplo la defensa india de rey, la defensa francesa, la defensa siciliana, o la apertura española, si la hace las blancas, apertura inglesa, todas tienen un nombre, pero dentro de la apertura, pues luego hay unas variantes. En este caso, estamos en la defensa francesa, variante Binauer. Si las negras hubieran elegido otra, pues tendría otro nombre, por ejemplo, la variante Tarrás, ¿no?, o cualquier otra. En este caso, prefirió jugar alfil B4, clavando a este caballo, que precisamente era el caballo que defendía el peón central. Pues en este caso las blancas salvan al peón central, avanzando y ganando ahí pues más espacio. Dama de 7, una jugada para nada habitual, parece que las negras o pretenden enrocar largo, pero dificultan un poco el desarrollo de sus piezas. No, desde luego no es una jugada nada habitual, quizá para salirse de la teoría de apertura, y que el rival pues no supiera cómo seguir, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es una partida de ajedrez por correspondencia,
pues ya es situarte mal, porque el rival tiene muchos días para analizar sus jugadas y seguramente van a encontrar jugadas buenas, interesantes, ¿no? Alfil de 2 fue la que hizo para que el caballo ya no estuviera clavado, B6 para desarrollar el alfil ya por algún sitio, y F4, si os fijáis, cuando el centro está cerrado, bloqueado totalmente y las piezas no pueden jugar, ni el alfil cuando se desarrolle, por culpa de este centro, lo mejor siempre es hacer una avalancha de peones, por así decirlo, por el flanco donde está nuestro peón más avanzado, y así ir rompiendo la cadena de peones rival por la parte de atrás. Las negras harán lo mismo, romperán esta cadena por la parte de atrás nuestra, ¿eh? Así que ahí se abalanza ya ese peón F, sin ningún tipo de complejo, y hemos dicho que va a ser el protagonista de la partida, porque va a llegar a F8 a coronar con prácticamente todas las piezas en juego. ¿Os parece imposible, verdad? A mí también, antes de yo ver esta partida, si me contaran que ese peón iba a llegar ahí, pues me hubiera resultado difícil de creer, ¿eh? Pero no perdáis de vista este peón, que aparentemente es el más débil siempre en un tablero de ajedrez, el que únicamente está defendido por el rey, al que hay que defender, pues él es ahora el principal protagonista, toma el mando y va a ser el héroe, el que va a hacer ganar la partida a las blancas, llegando a última fila, a la fila octava y transformándose, coronándose en dama. Así que F4 y caballo E7, fijaros qué brutalidad, las negras tienen totalmente cortado el paso a ese peón, por culpa de este peón, por culpa del caballo, la dama que está también detrás del peón y el alfil que está detrás del peón, así que este peón fuera a coronar en dama parece una auténtica ilusión, ¿eh? Pero de momento ahí se encuentra. Dama G4, una jugada que amenaza ganar este peón, a la vez también ayuda a la subida del peón, pero fijaros las negras qué sencillez, salvan al peón, es cierto que dejan bastantes casillas débiles negras que van a ser aprovechadas por las blancas, pero salvan al peón y fijaros cómo todavía parece más difícil que este peón pueda subir con tanta bloqueo por parte de las piezas rivales. Pero hemos dicho que va a ser el protagonista, así que seguimos prestando atención al peón F. Es una partida muy atípica, muy rara de ver en que ese peón llegue en pleno medio juego a coronar y que nadie, ninguna pieza rival la haya podido detener, ¿eh? Pero así fue. Vamos a seguir viéndola. Jugó alfil B5, las blancas, fijaros que está amenazando nada más y nada menos que la dama, pero las negras se salvaron con C6 y el alfil pues regresó a una casilla más natural, apuntando también a ayudar a su peón en algún momento a que pueda subir. Alfil A6 y las negras pues cambian absolutamente de plano todas las posibilidades de que este alfil ayudara, porque el alfil o lo cambiamos o va a ser tomado por el alfil negro. Así que va a desaparecer, no tiene ninguna otra casilla donde ir, prefiere tomar, en este caso las blancas, estamos hablando de Sundin, prefirió tomar para que este caballo terminara en una casilla más desplazada. Y todo eso es importante, porque si vamos a atacar por el flanco del rey y las negras tienen piezas en casillas muy desplazadas, pues eso va a resultar luego más difícil para que lleguen a tiempo a la defensa. Así que ahí ya está ese caballo bastante desplazado en una parte del tablero. Dama E2 jugaron las blancas, quizá para dejar paso al otro peón que le ayudara al peón F también a subir. Todo esto es posible, diréis, bueno, y no enrocamos y destrozamos el enroque cuando muchas otras veces has dicho que destrozar la cobertura de peones, vale, eso lo decimos, sí, pero es posible una avalancha de peones siempre y cuando el centro está cerrado. Como está totalmente bloqueado, los reyes prácticamente no tienen no sufren ningún peligro. Y entonces podemos jugar este tipo de cosas, porque ninguna pieza negra puede aprovechar la situación indefensa del rey blanco en este caso. Así que la dama se ha quitado para dejar paso al peón. Dama B7, jugaron las negras. Caballo F3, jugaron las blancas. Torre B8, las negras, que están jugando de una manera extraña, desde luego, porque no le están dando importancia a que su rey está ahí y que hay muchas casillas negras por donde las blancas van a poder colarse. Y ahora fijaros qué jugada más interesante. Rey F2. Le dejamos paso a las torres, las conectamos para que puedan colocarse en la parte donde prefieran del tablero, pero sin enrocarnos, ¿eh? Porque el enroque ya permitiría que las torres simplemente jugaran por esta zona, sin ocupar la columna G ni H. Y si precisamente vamos a atacar por aquí, pues quizá la necesitemos por G o incluso por H. Así que mejor que enrocar en este caso, aprovechando que el centro está cerrado y que el rey no sufre peligro,
rey F2, y así si nos hace falta las dos torres aquí, pasaremos a las dos torres al sitio donde nos interesa, y si nos hace falta el flanco de dama, pues la pasamos allá. Así que esta jugada también es una lección para todos vosotros que nos seguís el programa, para que vayáis aprendiendo los recursos que tenemos en ajedrez. Rey F2. Después de rey F2, las negras jugaron alfil por caballo. Alfil por caballo y peón por caballo. Aquí ya hay una columna que se ha abierto, podríamos utilizarla nosotros. También las negras tienen ahí dos piezas, pero están bloqueadas por culpa del peón. C5, esto es lo que dijimos, importante intentar romper este centro por la parte de atrás de la cadena del rival. Pero fijaros cómo aprovecha que esta casilla se ha quedado descubierta para que la dama se cuela ahí con un jaque, dama B5, que de momento no es muy peligroso porque las negras se cubren, y torre a B1, todo en la columna abierta. Por fin las negras deciden enrocar y ya quizá esta jugada despierta la chispa del ataque del jugador de blancas. ¿Por qué? Porque no sé si os fijáis que el rey ha quedado totalmente desplazado de las piezas más potentes negras. Él solamente tiene la ayuda de la torre y además tiene casillas débiles. Pues ahora es el momento de aprovechar todo eso cuando las piezas negras están desplazadas y no pueden llegar a defender. ¿Cómo lo hizo en este caso Sundin, que tuvo un día magnífico de inspiración? Pues ya empezó a traer este peón, como hemos dicho, para romper aquí y precisamente ir abriendo columnas para pasar las torres, como hizo muy bien con el rey, por la parte donde se encuentra el rey totalmente indefenso, ya que sus piezas no le ayudan. Así que este peón viene a ayudar al héroe, que no quiero que perdáis ese adjetivo que le hemos puesto a este peón, el héroe que va a ser en la partida y que va a llegar nada más y nada menos que a coronar dentro de muy poco. Caballo A5, jugaron las negras, y F5. Fijaros cómo el peón sigue subiendo, y las negras no toman porque le ocurriría lo que hemos dicho, que se abriría columna y sería peor para su propio rey. Así que prefieren no tomar ese peón. Gracias a eso ese peón se fue convirtiendo cada vez en más fuerte, y jugaron caballo C4, amenazando a un alfil, pero bueno, el alfil está defendido, no hay problema, así que el peón continúa su periplo, ese camino de heroísmo, llegando a F6, y desde ahí ya parece imposible que pueda continuar. Fijaros qué cobertura de peones que le impide totalmente, pero en el ajedrez prácticamente no hay nada imposible. El peón va a llegar a F7 y va a llegar a F8, y sin efectuar jugadas ilegales, no saltando por encima, sino con jugadas totalmente legales. Vamos a ver cómo pasó. F6, caballo C7 atacando a la dama, y la dama se fue a B3. La otra dama jugó a C6, estas jugadas las pasamos más ligero, pues no son realmente muy importantes, pero alfil H6, y aquí fijaros lo que dijimos, las piezas blancas se están metiendo por las casillas negras y dejando a este rey cada vez más indefenso. La torre se tuvo que ir, que está siendo amenazada, y el rey queda totalmente cortado, tan solo tiene aquí una casilla donde seguir. Pero de momento, ¿cómo podemos seguir penetrando? Pues bueno, vamos a ver cómo lo hizo este jugador Carl Arvid Sundin en 1964, que estuvo sembrado de inspiración y consiguió esta obra de arte. Trajo a otro de los peones H4 en esta avalancha brutal que está haciendo de peones. Las negras hicieron lo mismo por la otra parte, no es igual de fuerte porque allí no está nuestro rey, así que no prestó atención Sundin a aquella jugada y siguió con H5. ¿Qué hizo las negras? A4, atacando nada más y nada menos que a la dama. Es momento de salvarla, ¿verdad? ¿Seguro? Para nada. Aquí es donde la partida hace que haya pasado a la historia, esté en todos los libros de ajedrez y en todas las páginas web de internet, y que hoy en día podamos disfrutarla, porque ahí dejó la dama Sundin y siguió con el ataque en el flanco de rey, aún perdiendo la dama. Un auténtico sacrificio brutal. Las negras ni pudieron aceptarlo, porque si en este momento hubieran tomado, creo que venía mate en dos jugadas, es decir, daríamos jaque, muy bonito, ¿verdad? Si come, cuidado porque está aquí la torre, así que haríamos una descubierta, con mate en la siguiente, y si se viene aquí, también el mate sería muy bonito con alfil G7 totalmente atrapado
entre las piezas blancas. Así que una fantástica jugada la del sacrificio de dama de Sundin. Las negras no tomaron, prefirieron primero tomar aquí, jugaron F por G6 y ahora vemos por qué este peón va a poder continuar, ¿verdad? La siguiente jugada todavía no podemos seguir porque nos lo comerían, así que las blancas, volviendo a sacrificar la dama, dando una segunda oportunidad a las negras para que se comieran la dama, jugaron caballo G5 para ayudar a su peón. Les pareció mucho más importante este peón que su propia dama en aquella parte del tablero, como están todas estas, ¿verdad?, sin ayudar a su rey. ¿Qué hicieron las negras? Pues ahora sí tomaron la dama. Ese peón también es muy peligroso, puede seguir tomando, puede llegar incluso a coronar, y fijaros qué curioso, porque el peón sigue lentamente desde que empezó F4, F5, F6, F7, con todas las piezas en juego, con 2 caballos, 2 torres, dama, únicamente se han cambiado los 2 alfiles, y ahí está ese peón, algo impresionante. Rey no puede venir delante, tiene que irse a F8, todavía tiene las 2 torres por si corona, así que el blanco todavía no puede coronar. ¿Y qué es lo que hace? Pues sigue destrozando la cobertura, la poca defensa que tenía ese rey y abriendo paso también a esta torre. Así que si toma, en este caso, pues podríamos quitar el alfil y terminar dando mate. Así que no pudieron tomar ahí. ¿Qué hicieron? Pues continuar con su peón. Continuaron con su peón también, que pretendía ser también un héroe en la partida, pero que se va a quedar a las puertas, porque llegó aquí amenazando a la torre para coronar, pero es el turno de las blancas y sabéis lo que hicieron, ¿verdad? Caballo F6, cortando todo el paso y descubriendo la columna de la torre. Es el turno de las negras, tomaron la torre, se transformaron en dama, que ni siquiera la vamos a poner, sabemos que esto es una dama, pero ni siquiera la vamos a poner porque ahí se quedó, y antes de que las blancas ni siquiera tomaran a esa dama, jugaron peón F8, transformándose en dama, sería jaque mate, el héroe de nuestra partida se sacrifica con tal y que después de su pérdida consigan dar jaque mate de esta forma tan brutal. Alfil es G7, única, jaque con 2 piezas, y torre H7 con las 2 únicas piezas que le quedan cuando las negras tienen un montón, torre H7, jaque mate, gracias a la heroicidad del peón F que llegó a coronar en pleno medio juego y dejando a esta dama aquí con la cara que se le ha quedado a las puertas de poder intentar empezar a dar jaque cuando antes han recibido mate en H7. Brutal, magnífica partida de Sundin, que no fue, de Sundin, que no fue un jugador de primera fila, pero que sí tuvo un día sembrado, un día magnífico, y nos dejó esta partida para la posteridad. Espero que hayáis disfrutado, porque esto es ajedrez de altísimo nivel. Esta ha sido nuestra partida número 141 de Aprendiendo a Pensar. Estamos cada día viendo partidas diferentes y hoy hemos visto una más de ajedrez por correspondencia. Una partida brutal de un jugador que pasó por el ajedrez, por la carrera ajedrecística, pues sin hacer mucho ruido. Lo máximo que llegó fue a ser 10º en ajedrez postal, que evidentemente no tiene la categoría que el ajedrez de pues, cuerpo a cuerpo, ¿no?, delante de un tablero. Pues quedó 10º, tan solo había 17 participantes, es cierto que para llegar allí pues se hizo una criba importante y tiene su mérito, pero sobre todo se le conoce más por esta auténtica partida, esta creación de arte que hizo con ese peón héroe que llegó de F2 a F8 sin que absolutamente nadie pudiera detenerlo. Cosas así son las que hacen del ajedrez algo inabarcable y tan infinito. Así que bueno, os animo a que sigáis practicando ajedrez y que podáis seguir este programa disfrutando de las partidas que os traemos cada día. Mañana con una más también por correspondencia.